Un poeta puede salvar a un gobernante en aprietos o puede hundirlo con una palabra. Por eso han surgido después de las posguerras, o sea, después de las guerras civiles, como sucedió en España en el 36 con el falangismo, en que nace una poesía y una literatura que se conoce después de los siguientes, de los años 50 en adelante, como actual y novísima, que es cuando aparece Oscar Wilde y esa gente. Pero se le llamaron poetas malditos a algunos en Colombia también, después de la Guerra Civil de 1899 a 1903. Y se le llamó poeta maldito, y entre esos estaban José Asunción Silva. Cuando en la gruta simbólica de Bogotá se encontraban en plena guerra civil Rafael Pombo, Guillermo Valencia, Julio Flores con unos papeles en el brazo borrachos, y el ejército los cogió y dijo: no son peligrosos, son unos poetas. Y algunos de ellos se les llamó maldito y algunos se suicidaron. Se le conocen como a los poetas de la posguerra. En España no escapó. Y por eso nace en el ser humano, después de la posguerra, nace algo que se conoce como la inseguridad, que es lo contrario a la seguridad. Por eso un poeta puede dar bálsamo y elixires, por ejemplo, al gran problema que tiene Álvaro Uribe Vélez o que tiene Alex Char. Con unas cuantas palabras, analizar las grandes obras que nacen de documentales comerciales y documentales que buscan también, como todo género, dinero, y por eso se ve claramente, por ejemplo, debajo de Matarife: suscríbase y colabórenos. O sea, ya hay dinero por el medio. Los poetas no. Los poetas sencillamente nacen después de una posguerra y se le conocen como poetas benditos o malditos. Es el caso del franquismo, que se conoció como falangismo, y que nacen todos estos poetas como Oscar Wilde, de Anuncio, Eliot y otros más. Pero vamos a situarnos en Colombia, porque aquí en Colombia hubo una guerra, hablando del poder de la silla presidencial, una guerra que le ganamos al Perú. Y fue más o menos por allá en el año 1930 y pico. Fue una guerra entre Colombia y el Perú en 1922, en que hubieron gestiones diplomáticas posteriores en la Sociedad de las Naciones de Ginebra, en un complemento a la acción militar colombiana, tanto en Tarapacá como en Cuepí. Se vio el valor de nuestros soldados y le hizo honor al ejército y permitió demostrar su profesionalismo. Llegaba a su punto más alto el criterio nacional que había inspirado la reforma de Rafael Reyes en 1904 y de Carlos Restrepo en 1910. Aquí se conoció y se vio que mientras después de 1911, en que se pierde en la batalla de la Pradera, y que ya hablamos, y en Leticia, Colombia tiene un enfrentamiento hermano con el Perú, después de haber sido el amazónico Leticia invadido. Y de acuerdo a estas cuestiones, hay actitudes de, por ejemplo, de Vázquez Cobo, que fue irreprochable en aquella emergencia, pues habiendo sido toda su vida un político actuante y constante, con una reconocida popularidad que le había permitido ser al lado de Guillermo Valencia uno de los candidatos a la presidencia de la República. Este Cobo Borda, donde 2 años antes puso su experiencia al servicio del país, omitiendo todo acto o palabra que pudiera entrañar ventajas personales de tipo político para él o sus amigos. El civilismo colombiano salió airoso de la prueba de este conflicto internacional, como lo había sido en 1930 con ocasión de la transmisión del mando después de 45 años de ejercicio del poder hegemónico del conservatismo o un presidente liberal. En esa época cuando se ven las 3 administraciones de aquella, de la Herrera y eso que ya hablamos, pero que aquí vemos que cuando ya un ejército toma sus linderos morales y éticos al servicio del patriotismo, ya hay otras mejores formas de lucha y se logra una diferente manera de analizar
y enfrentar los problemas que tengamos contra otros países, porque hay una moral alta y por eso no se le permitía después en adelante al ejército ser vasallo o que alguien fuera propietario civil normal, sea gobernante o no de él. Solamente el patriotismo debe triunfar. Y por eso que esta vez salió airoso Colombia después de haber perdido 2 veces con Perú. Y salió airoso en esa batalla entre Colombia y el Perú. Y allá fueron donde vieron una cantidad de huela de época, de un profesionalismo y una neutralidad del ejército. Y se compartió muchos años, y podemos citar el 42, el 44, hasta que se incuba un golpe de Estado que finalmente tuvo su desenlace en la ciudad de Pasto, en la segunda administración de López Pumarejo. Los colombianos no sabían lo que era un golpe de Estado, nunca lo supieron, y fueron las épocas de aquellos grandes tratados entre el Perú y Colombia. Dejemos esto para continuar con los poetas, y que los poetas son importantes en una sociedad porque pueden dar elixir a los grandes conflictos internos que haya, y por eso podemos hablar de la inseguridad. La inseguridad en los campos de la psicología son un sentimiento o un fenómeno que aparece en todos los problemas emocionales que traen consigo la hostilidad, o sea, los conflictos internos propios como persona y en el medio social en que vivimos. Surge la depresión y muchos de los trastornos psicóticos tienen sus bases en la inseguridad como elemento común. El individuo inseguro carece de sentimiento de confianza en sí mismo, se siente inepto, superfluo y no amado, y en consecuencia es vulnerable a continuo conflicto emocional. La persona insegura suele ser un individuo nervioso, presa de constante ansiedad y aprensión. En cambio, las personas bien equilibradas miran los problemas de frente y enfrentan los conflictos que tenga su nación, su sociedad, su clase social, y miran esto con frialdad y crean una estructura defensiva suficiente para las situaciones que ponen en peligro la estabilidad. Y por eso que la inseguridad es diferente a seguridad. Las dificultades no lo anonaman. Por el contrario, es capaz de llevar el problema hasta una solución y mantener así la necesaria sensación de ser un individuo competente. El hombre inseguro no logra nada, porque surge en él la frustración y el conflicto se siente más abrumado, en vez de poder enfrentarse a sus conflictos serenamente a una situación y resolver la frustración. Por eso es que en este campo de la psicología social, muchos individuos se sienten incapaces de soportar el esfuerzo que tienen que hacer, tienen miedo y carecen de la necesaria confianza en sí mismos para enfrentar los problemas que tengan. La persona bien equilibrada, por el contrario, posee defensas adecuadas para luchar con esos conflictos, vulnerables a casi todos los conflictos, por insignificante que sea, y puede aparecer en la persona insegura una de las muchas formas de enfermedad emocional o mental. Y así después de la posguerra nacen los poetas malditos en España, y después de la guerra civil de Colombia, 1899 a 1933, que se llamó la guerra de Palo Quemado, o la guerra de los 1000 días, surgen estos poetas, Asunción Silva, Flores, que andaban con unos papeles bajo el brazo y aún no habían publicado nada ahí, que los encontraron borrachos en una gruta. Por eso podemos decir que nace una poesía actual con estos a finales del siglo XIX en España, donde aparece Eliot, Herrera, Pons y Los Novísimos, donde aparece también después de la posguerra Oscar Wilde y de Anuncio. Y así nace también la novela posterior a la guerra civil, entre 1940 y 1962, se le llaman escritos de la posguerra, de la época del franquismo o falangismo en España. Aquí en Colombia se dio en aquellas épocas que le llamamos Guerra Civil de Colombia, y continuaremos en la próxima para seguir hablando de seguridad e inseguridad emocional, personal y de gobierno, y poder hablar y entender una cuestión llamada matarife, porque también hay comercialización y hay deseos de
que se apoye y realmente la ley y el orden es distinto a la justicia. Y así se hacen los grandes hombres en la humanidad y los hombres de verdad y los grandes poetas. Y por lo tanto, un poeta siempre será necesario y no debe ser asesinado. Pero el falangismo de Franco sí mandó a fusilar, o fusilaron a Federico García Lorca, el de poeta en Nueva York. Continuaremos en la próxima.